Hola a todos. Primero que nada quiero agradecer la invitación de la profesora Corina López. Eh, Estoy muy contenta de poder presentarnos ante ustedes. Hubiese preferido que fuera de manera presencial, pero aquí estamos. Eh, Me presento, mi nombre es Aliwen Malén, soy escritora, soy nacida y criada en Nueva Imperial. Últimamente me resido acá en Temuco. Bueno, la profesora me invitó más que nada para compartir con ustedes el proceso creativo que he tenido para conmemorar un nuevo día del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Bueno, les presento, este es mi primer libro que se llama Mujer Halcón. Consta de 52 poemas que he escrito durante parte de mi adolescencia, desde el 2007 hasta el 2020. Son bastantes años que transcurren ahí. Yo escribo desde muy pequeña, desde cuando estaba en el colegio. Aproximadamente como en quinto más o menos me empecé a dar cuenta que me gustaba la literatura. Yo siempre desde muy pequeña leía mucho. Leía cuentos de Oscar Wilde, Julio Verne. Luego conocí a Tolkien con El Señor de los Anillos. Edgar Allan Poe con el género de terror y Howard Phillips Lovecraft. Después de a poco me empecé a acercar un poco a la poesía y de repente escribía cuentos cortos o poemas. Después entré a la universidad, pasé bastante tiempo alejada del mundo de las letras, pero ya una vez que egresé volví a retomar estos encuentros literarios con otros escritores de la zona, poetas, y ahí donde me empecé a motivar de nuevo a escribir. Pasó bastante tiempo, empecé a juntar cosas y ya en la época de pandemia decidí ya publicar todo de manera autogestionada. Eh, yo junté el dinero, y tuve algunos contactos que me ayudaron un poco con lo que es la diagramación. La diagramación es todo cómo va compaginada las páginas, los márgenes. Conversé con una amiga que es ilustradora y me hizo esta portada. Eh, También le pedí ayuda a una amiga que también es escritora y me ayudó con el proceso de la edición de los poemas. Así que fue todo más bien colaborativo, con bastantes redes y contactos que me estuve haciendo en harto tiempo y por fin creé eso. Igual el proceso fue complejo. Como les comentaba, yo escribo desde bastante pequeña, pero ya cuando estaba en el liceo, aproximadamente en segundo, tercero medio, ya empecé a practicar y participar en concursos. Me invitaban con algunos cuentos para acompañar exposiciones fotográficas, donde mis cuentos estuvieron en la Galería de Arte que está en la Plaza de Temuco, en la Plaza de Armes. Estuvieron en la SOFO también. Participé también en algunos certámenes literarios que hay en Nueva Imperial, que es de donde yo vengo. Allá existe el Círculo de Escritores Juvencio Valle, que se encarga de promover la literatura en memoria de Juvencio Valle, que fue uno de los premios nacionales que ha tenido nuestro país en el año 1966. Él fue también amigo de Pablo Neruda. Ellos estudiaron juntos en un liceo de Temuco. Eh, Ellos una vez organizaron un concurso y participé, donde obtuve el primer lugar en cuento. Eso también me motivó a ir perfeccionándome, a seguir escribiendo, a crear más historias. Luego en 2019 igual participé en un certamen que se llama Araucanía 100 Palabras. Y ahí también obtuve uno de los premios, fue una mención honrosa, y eso también me ayudó y me motivó a escribirlo, a concretar ya algo que hace mucho tiempo soñaba con publicar. Eh,
¿Qué más les puedo decir? Yo sé que a muchos a lo mejor no les gusta leer o leen las cosas que les piden en el colegio, y si les gusta leer, los felicito. Y les digo que lo sigan haciendo. Hay un montón de libros que pueden leer, que los va a acercar a la lectura, los va a nutrir, los va a hacer a crear, a imaginar nuevos mundos, a crear personajes. Y todas esas cosas que ustedes se nutren, ya sea con la literatura, las películas, que últimamente hay muchas películas que están siendo basadas en libros, series de televisión. Pongan atención, y si les gusta y de repente quisieran como agrandar ese universo, escriban, aunque sea con personajes que ustedes ya conozcan. Crean una historia y hacerlo siempre. Si les gusta escribir, infórmense de los concursos que hay. A veces más que el premio es la instancia de participar, de ampliar los círculos también, los círculos literarios, los motiva, y como un ejercicio también. Escribir siempre y que nada los detenga. Acérquense a sus profesores de lenguaje si tienen algo escrito para que les ayuden a corregirlo. Si quieren publicar, igual últimamente hay muchas redes sociales donde las que pueden compartir las cosas que escriben. Nosotros acá en la región tenemos un patrimonio literario que es bastante importante. Acá en la región, sobre todo acá en Temuco, han existido 2 premios Nobel de literatura. Uno de ellos es Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que fue la primera mujer en Latinoamérica en recibir ese galardón. Ella también estuvo un año acá en Temuco, fue directora del Liceo de Niñas, que hoy en día es el Liceo Gabriela Mistral. Tuvimos a Pablo Neruda, a Juvencio Valle, Jorge Tellier, Miguel Arteche, Omar Lara, que hace un tiempo atrás nos dejó. Y si les gusta la literatura, si les gusta la poesía, la música o cualquier tipo de arte, nunca dejen de hacerlo. Los estudios son súper importantes, cumplir con los deberes del colegio, pero también es importante fomentar la creatividad que se tiene. Son escapes, son pausas activas que podemos tener en nuestra vida. Les va a ayudar ahora, les va a ayudar en el futuro y en sea lo que sea que quisieran desenvolverse. Bueno, hay hartos géneros literarios, no solamente la poesía. Este es solo de poemas, pero también yo escribo cuentos cortos. Si les interesa la novela, es un género un poco más difícil de concretar porque ya las historias son más largas, pero también existe el cómic, la historieta, el manga. Eso también es literatura, y también ahí hay un proceso creativo detrás, hay una historia que se tiene que ir desarrollando. Si les gusta el dibujo, utilicen todas las capacidades que tienen. Bueno, también contarles que este libro nació entre medio de la pandemia, ya llevábamos los primeros meses, y ahí recién tuve el tiempo de poder ordenar mis poemas y publicarlos. En este momento me encuentro trabajando en un libro de cuentos, bueno, en 2 libros de cuentos, uno de cuentos de terror y otro de cuentos de fantasía. Así que espero pronto poder publicarlos y ojalá los pudieran leer. Estos libros igual están más orientados al público más joven para que se entretengan y conozcan también un poco más de nuestro pueblo. Para crear las historias a veces cuesta armarlas, cuesta inspirarse, pero uno se puede inspirar en todo lo que nos rodea, en nuestras vivencias, en nuestras vivencias del colegio. Ustedes, de repente la historia está ahí en los pasillos, en el patio, cuando van camino a casa,
ver los árboles, las aves que están, de repente observar igual a las demás personas que van caminando. Por ejemplo, va una señora con un canasto y empezar a pensar, ¿qué es lo que lleva esa señora? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y todas esas cosas van juntándose y las pueden ir ordenando y crear historias. Bueno, espero que pasen un lindo día de actividades en torno a esta hermosa conmemoración. Los libros siempre son puertas, son portales que nos llevan a otras dimensiones, a otros mundos. De repente son una luz, a veces son un refugio. Y los invito también a que conozcan a los autores y autoras locales, a nuestra historia de literaria. Y espero que se motiven, que escriban, que lean mucho sobre todo, porque lo principal para poder escribir es leer, leer, leer y leer. Así que les dejo un abrazo enorme, espero que les haya servido de algo y que escriban si de repente están motivados, me pueden hablar. La profesora Corina tiene mi contacto, así que yo feliz de leer también sus historias si es que a alguien le interesa y ayudarlos en arreglar un poquito esos cuentos, a veces la estructura. Y si no, si tienen miedo guárdenlos un tiempo. Y después cuando sean un poco más grandes, vuelvan a leerlos, los pulen y ya cuando tengan la suficiente confianza, los pueden mostrar al mundo. No sean egoístas con lo que ustedes escriben. Hay que divulgarlo, hay que difundir. Así que mucho éxito a todos y que tengan un excelente año escolar. Un abrazo.